Adelante. Gracias, Angie. Pues muy buenos días, compañeras, compañero. Les agradezco este tiempo destinado para esta reunión de Academia del Servicio Social 1, el taller de formación social 1 que vamos a comenzar ahora para este periodo en otoño 23. Gracias, Angie. Les quiero compartir la agenda del día. Pues bueno, somos los docentes y las docentes que vamos a impartir el taller de formación social. Ahorita hacemos brevemente la presentación de quienes estamos en esta academia. Después vendría la primera parte del servicio social, en qué momento del proceso nos encontramos del servicio. La segunda parte es el taller del servicio social en otoño 23. Hay diferencias de planes, grupos, antecedentes y las características generales. El tercer punto es importante a considerar cuáles son nuestras herramientas de apoyo y los tips. El punto 4 son las fechas importantes durante el periodo. Luego habrá una sesión de preguntas y respuestas y bueno, finalmente la despedida. Si gustan, compañeras, compañero, presentarse brevemente para conocerles, aunque bueno, la mayoría nos conocemos. Adelante, por favor. Quien guste. Creo Hola. Que no nos animábamos que al final. Hola. Yo soy Iraíz Juárez del CEFAS. Gracias, Iraíz. A ver, ahora sí, Daniel, adelante, pues. Hola, muy buenas tardes. Soy Daniel Zúñiga Varga, profesor ya de aquí de la universidad desde hace un tiempo. Creo que llevo como 10 años en formación social también. 14 años voy a cumplir en la universidad. Estoy en el Centro de Formación Humanista en ARU, impartiendo un par también de materias: interculturalidad, arte y derechos humanos. Y súper emocionado de verles, conocerles, saludarles y encantado de compartir. Muchas gracias. Gracias, Daniel. A ver, compañeras. Hola, yo soy Dafne, estoy como responsable del Servicio Social 1 aquí en el CEFAS. Igual, creo que ya te conocía, Daniel, pero un gusto. En el Lux. Okay. Sí, tenemos ahí a Jackie y Soria, una amiga en común, una gran compañía en común, y sí, tuvimos el privilegio de conocernos hace como 6 meses, un año. Mucho gusto otra vez de saludarte. Igualmente un gusto volver a coincidir. Bien, mi nombre es Angelina Rentería, Angie, y estoy actualmente con el encargo de la coordinación del Centro de Formación y Acción Social. Me da mucho gusto que estemos aquí. Somos justo los docentes que vamos a impartir la modalidad presencial de este taller. Falta por ahí la profesora Claudia, que no pudo estar con nosotros, pero bueno, con toda la actitud para este otoño 23 y deseándoles lo mejor. Gracias por estar aquí. Gracias, Angie. Gracias, compañera. Y gracias, compañeras, por presentarse. Yo finalmente cierro. Carlos González, igual aquí en el Centro de Formación y Acción Social, incorporándome desde hace ya casi un año a la dirección. Y también soy docente desde hace ya un buen rato en arquitectura. Bueno, pues si gustan, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí. Ok. ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí se ve? Sí, eso Ok. mero, gracias. Bueno, les comparto la primera parte del servicio social, en qué momento del proceso nos encontramos. Recuerden que el servicio social son 220 horas de actividades del proyecto en la institución receptora y 20 horas que son es este taller de formación social que equivale a estas 20 horas que son la suma de las 240 para que los estudiantes puedan acreditar su servicio social 1 en este periodo. Entonces, es bien importante cuando estemos con los estudiantes informarles, ¿no? Que también el taller, como su actividad en la institución receptora, la suma
es lo que nos va a dar las 240 horas para que puedan acreditar, es simultáneo, y puedan continuar con su servicio social 2. Si dejan de asistir al taller o si dejan de asistir en la institución receptora, pues corren el riesgo de reprobar y tener que volver a empezar de cero, ¿sí? Adelante, por favor. Sí. Para llegar al momento de inscripción de la materia como tal y del inicio del taller, tanto con actividades en institución como con la clase que ustedes van a impartir, el estudiante pasa por ciertas fases. Ahorita mi compañera Dafne, que es la responsable del Servicio Social 1 actualmente, nos va a explicar en qué consisten esas fases. Adelante. Bueno, me voy a ir conforme viene el flujograma, ¿no? El primer proceso de esta etapa es pues la búsqueda de los proyectos, ¿no? Tiene dos partes. Una, recibimos propuesta por parte del estudiantado, proyectos que ellos proponen con instituciones que nosotros no estamos laborando en ese momento, y a la vez buscar proyectos, ¿no? O sea, cuáles son los proyectos con las instituciones, llevar a cabo su revisión, que cumplan con los requisitos y sobre todo pues vayan apegados a lo que buscamos desde el servicio social aquí en la Ibero, ¿no? Posteriormente el estudiantado realiza la inducción, que es la primera inducción. Bueno, también son dos partes, ¿no? Una inducción en donde identificamos quiénes son candidatos, candidatas para el servicio social, y una posterior donde se les explica en qué consiste el servicio social, justo esta diapositiva que ya nos compartía Carlos, ¿no? Cómo está dividido en la parte de la materia del proyecto. Y posteriormente abrimos la oferta para que quienes ya sabemos que son candidatos, candidatas a llevarlo a cabo, participen en la Expoferia. La Expoferia se hace de forma virtual y es un espacio en el que las instituciones receptoras pueden compartir con el alumnado los proyectos que van a ofertar, precisar información como días, horarios, actividades a realizar, dónde se están ubicados, y también pensado como un espacio en el que el estudiantado pueda externar dudas e inquietudes que le permitan tomar una mejor decisión al momento de seleccionar el proyecto. Posteriormente, debe inscribir la materia y una vez que tenga la materia inscrita, la elección del proyecto, seleccionar en cuál proyecto desea realizar el servicio social. Y justo la semana pasada estamos aquí en la parte de aceptación de proyectos, ¿no? Las instituciones receptoras desde el portal ven qué estudiantes quieren participar en sus proyectos y les aceptan, ¿no? Dicen, ok, te acepto, es como dar el visto bueno, y posteriormente yo vuelvo a validar esa selección. Y con esto, pues justo viene como el momento clave para las instituciones y estudiantado, porque justo en esta semana la institución contacta, bueno, viceversa, la institución y el estudiantado contacta mutuamente, ¿no? O sea, para precisar detalles, cuándo se va a llevar a cabo la inducción, días, horarios, actividades, y ahí pues pedir su apoyo, porque he detectado que de pronto la institución me dice, oye, es que ya no voy a aceptar a tal persona porque no me contesta el correo o no está al pendiente. Yo contacto al estudiante y me dice, no, fíjate que sí le he estado respondiendo, y me mandan capturas de pantalla, y entonces he identificado que por el dominio que tenemos de iberoleon.edu.mx, de pronto en automático los correos de los estudiantes se mandan a correo no deseado o a spam, o en verdad no llegan, desconozco por qué, pero la institución me ha dicho, en verdad ya busqué y no está, y yo tengo las capturas de pantalla. Entonces, en ese aspecto, pues en la primera semana, identificar quiénes no han establecido contacto con la institución. O sea, si quién de plano está muy perdido, porque eso nos va comiendo tiempo, en el sentido que como no se han contactado, ellos piensan que alguien mágicamente les va a hablar. Las instituciones no tienen ningún número de contacto de teléfono del estudiantado, solamente el correo. Entonces, si dicen, no, de plano no se ha puesto en contacto, que me notifiquen, porque si no nos va retrasando, y luego lo de menos es quizás el tiempo, pero luego sucede que llegan ya al proyecto y fíjate que no puedo, me tengo que cambiar porque no coincido día y horario, y ya perdimos una semana y hay que volver a buscar. Entonces, si me apoyan como en esa parte, les agradeceré mucho. Y bueno, ya iniciarán actividades el 21 de agosto. Lo esperado es que el 21 de agosto ya arranquen actividades tanto en el proyecto con la institución receptora
como en el taller de formación social. Esa es como la semana clave. Y posteriormente vienen los reportes de horas. Los reportes de hora, el estudiantado lo realiza en el portal. Nosotros no hay que hacer nada. Ellos en el portal suben la información, después preguntan, oye, ¿puedo cargar imágenes? Oye, ¿puedo poner un archivo en Word? No, no pueden subir ni un solo archivo. Solo se abre una ventana en el que de forma muy concisa hay que poner, ¿no? Acompañamiento a niños en lectoescritura, entre paréntesis, 10 horas. Planeación del material para acompañamiento, entre paréntesis, 15 horas. Ponen así su descriptivo de actividades y en la parte superior el total, cuántas horas realicé en total en este periodo. Y el primer reporte va a ser del 18 al 20 de septiembre. Lo idóneo es que puedan reportar entre 70 a 75 horas. Este es como el parámetro para saber que van, digamos, en tiempo y con el número de horas suficientes para concluir las 220 al finalizar. El segundo reporte del 30 de octubre al 1 de noviembre y el último es del 20 al 22 de noviembre. El 22 de noviembre es el último día para que puedan realizar actividades. El 22 así como el último. Y aquí algo importante, a partir del segundo y tercer reporte, solo se informan las horas correspondientes a ese periodo, no la sumatoria. Que por ejemplo en el primero llevaba 70 y en el segundo 70 no voy a poner 140, sino en el segundo reporte solo deben poner 70 horas, porque el sistema va haciendo la sumatoria solita, pero luego son como dudas recurrentes, ¿no? Y ya finalmente viene como la evaluación para ver si se cumplieron el desempeño satisfactorio tanto en la materia como el número de horas en el proyecto para la liberación de la carta de término. No sé si hay alguna duda o inquietud. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias, compañero Carlos. Seguimos. Pues justo lo que ya comentaban los compañeros, es importante que como docentes estemos al pendiente de los avances de los chicos en el taller, pero también de las horas que ellos van realizando en la institución. Y la manera en la que nosotros lo podemos ir checando es en el espacio del portal, en el menú este semestre, captura de calificaciones. Nos va a aparecer una columna que se llama Hora Servicio Social y ahí es donde nosotros podemos ir viendo el avance. Como centro, por medio de nuestro grupo de WhatsApp, les avisamos en qué momento ya están cargadas estas horas en sistema, siguiendo el proceso que ya nos comentaba Dafne, para que ustedes ya puedan entrar, visualizarlo y entonces tomar la decisión de colocar las calificaciones parciales y la final. Para entrar al tema de otoño 23, sí queremos compartirles pues cómo está el panorama para que tengamos un contexto todos de la situación. Ahorita en el otoño 23 hay en juego 3 planes de estudio. Está el Plan León 2010, el SUB 2012 y el Plan SUB 2020. Hay diferencias de trato en cada uno de los planes. En los planes anteriores, que son León 2010 y SUB 2012, la materia se llama, como la conocíamos, Taller de Servicio Social 1 o Servicio Social 1. Y la manera de identificarla es mediante las claves 80002 y 80012. Ustedes saben que estas materias, en el sentido de las calificaciones parciales, debíamos de colocar siempre IN independientemente del avance que se haya tenido por parte del estudiante. Y ya en la calificación final es donde se colocaba IN o NA dependiendo de lo que haya avanzado idealmente, que son las 220 horas en institución y que haya realizado lo correspondiente en el taller. Para los planes sub-2020 es diferente el trato. Cambia el nombre de la materia, se llama Taller de Formación Social 1, es TFS 1 y la clave es 800020. Y en estos planes la cuestión del IN desaparece por completo y se abren otras posibilidades. En los parciales podemos calificar de acuerdo a los avances en institución y en el taller. Es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de colocar AC o NA dependiendo si se cumple o no lo ideal.
Las calificaciones parciales son solo semáforos. Eso es muy importante que nosotros les aclaremos a los chicos desde el inicio para que no se asusten, porque hay veces que pues no reúnen las 70 horas que se piden por parcial y hay que ponerles el NA. Y se asustan y dicen, ya reprobé la materia. No es que la hayan reprobado, simplemente un semáforo que te va diciendo si vas caminando conforme a lo ideal o no, hay que ponerse las pilas. Hay casos donde los chicos pasan el primer parcial, tienen NA porque no cumplieron las 70, pasan segundo parcial y tienen NA porque no cumplieron las 140, pero ya que hablamos con ellos y demás, se ponen las pilas al final, logran las 220 y pues se les pone la C al final. Y esa es la calificación que se considera definitiva. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas de la diferencia de planes, compañeros, compañeras? ¿No? Ok, continúo. Es importante también mencionar que, bueno, después de la pandemia hubo definitivamente un cambio en las necesidades de los estudiantes y eso nos ha estado llevando a hacer ciertas modificaciones. En otoño 23, pues nos mantenemos con el taller en las dos modalidades, presencial, que es justo la materia que ustedes van a dar, y materias en línea. Y además, los proyectos se han mantenido en las diversas modalidades que son presenciales, híbridos y a distancia. Hemos dado prioridad a los proyectos presenciales más porque los chicos se han destinado a ir más a una modalidad en línea en el taller. Entonces es muy importante que los proyectos, siendo el servicio social 1, se mantengan justo con la esencia, el objetivo, que es ese contacto con la población para lograr ese acercamiento, sensibilización y concientización de lo que queremos, ¿sí? Y los proyectos híbridos y a distancia se han ofertado en un menor porcentaje. Estos son los grupos que están abiertos para este otoño 23, ahí los pueden ver en pantalla, si se fijan, todos son de los nuevos planes, es decir, con la posibilidad, ya decíamos, de poner el acreditado o no acreditado en parciales y con esta diferencia de que el incompleto se elimina. Entonces, tenemos el grupo del compañero Carlos, de compañera Iraíz, de Daniel, de Dab y de Claudia, todos de los planes nuevos. Sobre el taller de la modalidad presencial, les quisimos presentar estos antecedentes, pues para ubicarnos en el contexto, ¿no? Ustedes saben que ante la contingencia, más o menos en otoño 20, el taller presencial se suspendió, dando paso totalmente al uso de un taller virtual. Pero después de pandemia retomamos justo el taller presencial y en verano 22 hicimos desde el centro un ejercicio de análisis de contenidos. Y fuimos desarrollando una propuesta que finalmente les presentamos los semestres pasados a ustedes como docentes. Semestre a semestre le hemos ido abonando hasta consolidar la estructura que tenemos el día de hoy, que mi compañero Carlos va a apoyarnos a ir explicando. Adelante, compañero. Gracias, Angie. Sí, pues bueno, esta es la propuesta base del taller de formación social. Ya se los compartiremos en un correo para que lo tengan y lo puedan revisar. Aclaro también, es una propuesta. Ustedes están en la libertad también de poder modificar, acomodar, ver la manera en que lo puedan adecuar a su grupo, a sus clases. Bueno, me voy a ir sesión por sesión tratando de ser lo más breve posible para que vayamos caminando. La primera sesión, que será la próxima semana, les sugiero hacer su presentación y encuadre, ¿no? Bienvenida, una dinámica de integración, presentación del grupo, explicación en general de esto que ya revisamos de lo que es el Servicio Social 1, este conteo de horas, cómo se divide en las horas en institución receptora y las horas que van a contabilizar para el taller. Que ustedes vean cómo van a organizar su taller en cuanto a sesiones, faltas, horarios, etcétera. También sugerimos hacer una dinámica de presentación del reglamento del servicio social en general para que los chavos sepan qué es lo que van a ir a hacer allá a las instituciones receptoras, qué sí se puede, qué no se puede. Sobre todo hago hincapié en el tema de los famosos donativos. No se puede
hacer este intercambio de dinero con las instituciones a cambio de horas, ¿no? Eso está totalmente prohibido y si de eso nos llegamos a enterar, bueno, pues eso puede invalidar su servicio social. Entonces, hacer hincapié sobre todo en este punto. Y en esta sesión de encuadre, pues solicitar el registro del proyecto para saber, porque luego los chavos no saben a estas alturas en qué institución receptora están haciendo su servicio social, ¿no? En qué institución. Entonces, solicitar el registro, ¿dónde lo pueden descargar? Pues en el portal, en el área, en la zona del servicio social, ahí lo descargan, ahí lo deben de tener, y ahí vienen los datos de la institución receptora, del coordinador, para que se pongan en contacto. Esto es lo que sugerimos para nuestra primera sesión, la próxima semana, del 22 al 26 de agosto. La siguiente semana, la sesión 2, que es del 29 de agosto al 2 de septiembre, el tema es el servicio social y su sentido al estilo ibero o al estilo ignaciano, ¿no? O sea, tener un debate a favor del grupo, en el que se sugiere un debate con los estudiantes, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Abordar un poquito la historia del servicio, por qué en México el servicio social es obligatorio al nivel licenciatura, ¿no? Porque está como parte de, eh, es una ley, está reglamentado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues hacer una revisión de esto. Y luego, ¿cómo es el servicio social desde la Ibero, ¿no? ¿Cómo se fomenta este sentido ignaciano de la filosofía jesuita, en fin, ¿no? Todo lo que ustedes consideren pertinente para abonar en esta parte sobre el sentido ignaciano del servicio social, que ya en sí el servicio social es una manera muy ignaciana de compartir para con quien menos tiene, ¿no? La sesión 3, proponemos revisar como tema herramientas para el pensamiento crítico. O sea, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico? Algunas herramientas prácticas, mostrarles algunos ejemplos. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos va a servir para con el estudiante cuando salga a campo, cuando salgan a campo, pues sepan qué es lo que van a preguntarse, por qué suceden las cosas de esta manera y no de esta otra, generarse preguntas, qué es el pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo. Si le cambias, Angie, por favor, a la siguiente diapositiva. Por favor, gracias. La sesión 4 es ahora herramientas para un análisis del contexto, es decir, ¿qué es lo que vamos a analizar cuando salimos allá afuera, cuando hacemos estas visitas de campo? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que vamos a observar? Por eso están estas preguntas, ¿no? ¿Qué es un análisis del contexto? ¿Cómo podemos desarrollar un análisis de contexto? Igual algunas herramientas y algunos ejemplos prácticos. Para cuando estén en el sitio, estemos en el sitio, pues sepamos qué es lo que vamos a ver. No es una visita de campo a nivel como si fuéramos turistas, ¿no? Donde no sabemos nada, no nos involucramos en nada, no sabemos de nada y pasamos de noche en el sitio, ¿no? La siguiente sesión, la quinta, es ahora sí donde se viene el acercar a los estudiantes al sitio, a una realidad en concreto. Por eso proponemos una visita a unas comunidades como pueden ser Las Joyas, Ladrilleras, San Juan de Abajo. Y ahí lo que proponemos es justo eso, ¿no? Visualizar el espacio, la vivienda, la infraestructura, la sociedad, el ambiente, el equipamiento urbano, por qué hay, por qué no hay, cómo están las calles, por qué están de esta manera, por qué son de terracería y no son de pavimento. Eso es como parte del pensamiento crítico y parte también de lo que es nuestro análisis del contexto. Hacernos muchas preguntas para poder encontrar respuestas. Claro, las respuestas todavía no se dan en este momento, sino es simplemente observar, ver y generar preguntas. Y en la sexta sesión es donde se da la recuperación de la visita al sitio, justo con el uso de las herramientas ya previamente abordadas y empezar a relacionar con las problemáticas sociales, ¿no? ¿Por qué lo que vimos en Las Joyas es que no hay pavimento ahí, hay terracería? Pues preguntarse, ¿no? Preguntarse y tratar de encontrar respuestas. Si bien no encontraremos la respuesta la más adecuada, pero sí nos van a dar un poco de luz del porqué de esas situaciones, ¿no?
Entonces, tratar de generar, ya sea por equipos, cómo lo vieron, qué piensan, cómo lo sienten, qué actores vieron, cuáles fueron las estructuras, y tratar de ir, pues, concluyendo, ¿no? Ir llegando a conclusiones como para no dejar al aire estas preguntas, sino ir cerrando y generar reflexiones, ¿no? Sobre todo la reflexión de qué es lo que vieron, cómo lo vivieron, etcétera, etcétera. Y así poder llegar, ¿no? Pues es que lo que estamos viendo es pobreza, es desigualdad, es corrupción, falta de justicia, es rezago educativo, es discriminación, y tratar de entender, de darles un panorama a los chicos de estas problemáticas. La novena sesión la séptima vuelve a hacer otra vez una visita a otra realidad que puede ser ahora, se pueden apoyar con las instituciones receptoras, que les pueda igual acercar a estas distintas realidades. Se sugiere el SESCOM como el contexto del San Pedro de los Hernández. De igual manera, escuchar los puntos de vista de quienes laboran ahí, de las personas que asisten, los usuarios del centro comunitario. Y en la octava sesión vuelve a hacer una recuperación de toda esta información y de estas preguntas para ir concluyendo. La novena sesión, lo que se propone, pues es una exposición de proyectos por temática, es decir, una vez que conocemos a nuestros estudiantes y que sepamos en qué instituciones receptoras están laborando su servicio social, bueno, tratar más o menos de agrupar por temas genéricos para que puedan exponer sus instituciones donde están haciendo su servicio social, ya sea educativo, de salud, social, y bueno, que nos puedan compartir para ver qué tan involucrados están en las instituciones receptoras. La sesión 10 continúa con la exposición de instituciones receptoras. Luego viene la sesión 11. Aquí es una propuesta, porque estamos proponiendo el tema original es espacios sociales en nuestra universidad y el sistema universitario jesuita y ejemplos de resignificación. Aquí lo que estamos proponiendo es empezar con los movimientos sociales, es decir, cuáles son las causas de los movimientos sociales, por qué se dan los movimientos sociales en México y en el mundo, ¿no? Que hay una problemática, hay una situación ahí que detona algo, y como respuesta a esas problemáticas, a esos movimientos sociales, bueno, cómo desde el sistema universitario jesuita o cómo desde la Compañía de Jesús se dan respuesta justo para quizá no detener estos movimientos sociales, pero sí ayudan a abonar al tejido social, ¿no? A cómo se puede restaurar el tejido social en nuestro entorno más próximo. Y por eso es que se habla del SESCOM Noreste, las jornadas sociales, la inserción, las obras jesuitas, los programas, el voluntariado, los diplomados, el premio Francisco Javier, las campañas, articulaciones con materias. O sea, cómo con todas estas actividades lo que se pretende es, si bien les decía, no es que con esto se van a detener los movimientos sociales, pero sí generan una restauración del tejido social, ¿no? Con esto damos una manera en poder atender estas problemáticas. La sesión 12 vemos el sentido social de las profesiones, es decir, cómo desde la profesión de la carrera de cada uno de los estudiantes puede abonar a un proyecto del Servicio Social 2, que es la continuación de este servicio. Y bueno, ya cada quien puede darles el matiz, el carácter de cómo presentar este tema para que los estudiantes entiendan y les haga el clic, ¿no? Vean la parte práctica la parte práctica y la parte que abona al servicio social para el siguiente semestre. Entonces, bueno, pues ahí tratar de ver cuál es el sentido social de las profesiones, en qué consiste el taller de formación social 2, cuál es el seguimiento y desde las profesiones, cómo puede generar una propuesta creativa abonando al servicio. Y finalmente, la última sesión, la 13, es el cierre de la experiencia donde se recupera todo lo que vivieron durante su estancia en las instituciones receptoras, que puedan revisar los retos, sus pros, los contras, si les gustó o no les gustó, qué les motivó o si les motiva a llegar a tener iniciativas sociales. Entonces, bueno, ahí es donde cerramos y concluimos
para que el estudiante finalmente concluya también en su institución receptora sus 220 horas y con el taller de formación social estaría concluyendo sus 20 horas, con lo cual ya puede tener las 240 horas totales y pueda acreditar la materia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario, compañeras, compañero? Bueno, gracias. Seguimos, Angie. Muchísimas gracias, compañero Carlos. A mí me gustaría aquí en este momento escuchar cómo han vivido esta estructura cada uno de ustedes como profesores y profesoras. Si les ha servido esta guía, qué otras estrategias han implementado, por ejemplo, en las visitas, en los espacios de exposiciones. Sí me gustaría retroalimentarnos ahí en conjunto. No sé, a ver, Dafne, Ira o Dani, si nos pueden apoyar ahí con algún aporte. Ya, pero es que no sé en dónde levantar la mano, pero la levanto aquí. Está bien, Sí, Dani. aquí tengo una interfaz. Es que estoy en el teléfono, casi no me conecto por esto, pero bueno, rapidísimo. Como decía Carlos hace rato, es complejo ante esta gran diversidad y esta riqueza de contenidos ser breve. Entonces lo intentaré. Creo que, como bien decía Angie, esta propuesta se construye de las experiencias de todas y de todos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por supuesto, es una propuesta que no es para nada ajena, ni mucho menos, es como muy parte de la praxis, me parece, de quienes hemos sido parte del centro de formación. Y ahora, claro que se ve de una manera un poquito más estructurada. Me encanta la posibilidad, y como lo planteaba Carlos, siempre de ser flexibles, porque creo que todas y todos tenemos una experiencia particular que es lo que enriquece al centro de formación respecto a estos temas, con base en lo que cada quien ha vivido, experimentado, ha estado. Entonces, lo veo como una propuesta que no necesariamente tiene que ser lineal, sino que es una suerte como de espirar, porque todo el tiempo todos los temas se están tocando unos con otros, ¿no? Cómo soslayar, por ejemplo, la parte de la etnometodología, de la fenomenología, tan importante, estas metodologías cualitativas de la investigación social, de la experiencia de estar ahí en el campo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos en una suerte como de proceso de vivir toda esta propuesta, que a veces por la naturaleza de las experiencias, por la naturaleza de los grupos, se va dando sus propias dinámicas, es decir, cada grupo es un organismo particular. Entonces, hay veces que ciertos temas se pueden posicionar mejor por la propia experiencia que está viviendo el alumnado un poquito antes, a otros después, pero al final de cuentas todo el tiempo se están tocando. Entonces, es muy enriquecedor, siempre hay posibilidad de abonar. Y fíjate que esta cuestión de las visitas creo que se enriquece mucho cuando se pueden hacer visitas propuestas por el propio alumnado a sus propias instituciones, que muchas de ellas están enclavadas en realidades culturales, pues obviamente muy reveladoras. Es decir, esta flexibilidad de poder mover estos temas conforme vayamos viviendo los grupos me parece muy propositiva y muy enriquecedora. Y sin lugar a un reto, ¿no? Obviamente un reto porque pues como también las necesidades del alumnado, la identidad de las alumnas y de los alumnos, este proceso de reingeniería social que significa y sigue significando la pandemia, pues, ¿quién podrá negar que realmente estamos en un escenario, pues en todos los sentidos, movido, tanto en las realidades sociales a las que vamos como en las que enfrentamos en la propia universidad? Entonces, muy, muy rica esta propuesta, chido que la podamos hacer flexible y pues les digo, tantas cosas que trabajar. Muchas veces la propia naturaleza, yo lo que hago nada más así compartirles rápido, a veces yo ocupo más sesiones de las que están planteadas en la propuesta para escuchar al alumnado respecto de su experiencia en sus propios servicios sociales, en sus propias praxis, porque eso nos permite ir avanzando de manera muy natural a todo este proceso, escuchando al propio alumnado, la experiencia del propio alumnado, que es lo que creo que más enriquece, ¿no? nuestra praxis. Pero eso nada más, tener más sesiones. Es lo que yo regularmente hago. Yo pues, sí programo una sesión de compartir la experiencia, por supuesto, desde lo profesional y desde lo cognitivo, pero también poniendo muchísimo énfasis desde lo emocional, ¿no? O sea, desde lo humano, con total honestidad, porque cuando logras que el alumnado realmente exprese lo que realmente siente, puta, te das cuenta de un chorro de cosas que tenemos que atender, ¿no? Y es a lo que nos convoca este taller, que es eso, ese acompañamiento para ver crecer al alumnado.
en sus distintas facetas, porque en el mismo grupo tenemos gente súper consciente de muchas realidades, gente que ya inclusive terminó su servicio social, gente que está, es decir, la edad no te da sabiduría, te da el tiempo si lo aprovechas. Entonces, gente muy progre, muy consciente, y gente que apenas está empezando un proceso de salir de lo más inmediato, que es la familia nuclear, etcétera. Entonces, tenemos una gran diversidad de realidades, pero bueno, ya. Creo que al decir esto les quería compartir lo complejo que veo esta experiencia, lo rico que veo esta experiencia, y que no la vamos a agotar ciertamente en un momento, pero se agradece. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Daf, Ira, ¿qué comparten al respecto? Bueno, pues yo ya te gané, Ira. Bueno, yo no es la segunda vez que voy a dar la materia, entonces pues estoy como en fase experimental, pero coincido con Daniel, yo tengo como esta idea de no va a ser lo mismo darla este semestre, creo que el grupo va marcando ciertas pautas y también de cómo van entrando, ¿no? Yo digo, es como cómo se van poniendo los lentes para palpar las realidades que están enmarcadas en cada uno de sus proyectos. Creo que es lo que va marcando, ni siquiera camino, yo diría la vereda, ¿no? O sea, así como la veredita que uno va recorriendo y de esa forma irles acompañando, ¿no? Yo, así como lo presiento, no lo sé, es la segunda vez que voy a dar la materia, pero pues es como a partir de la propuesta que se realiza, ir nutriendo la propia experiencia y mirada de cada uno y una de las estudiantes en sus proyectos. Muy bien, gracias, Daf. Ira, ¿qué nos compartes? Pues yo en la misma situación que Daf, va a ser como pues la segunda vez que la voy a impartir. Y pues en el sentido de la pregunta que hacían, ¿no? De si ha servido como base, pues esta estructura, a mí sí me sirvió mucho, pero lo mismo que comentan, ¿no? Daniel y Daf, pues hay muchas cosas que sí que tuve que adaptar e ir como modificando dependiendo al grupo, ¿no? Cómo el grupo se iba moviendo, y creo que me pasó mucho, como comenta Daniel también, el tener que dar espacios mucho más justamente para esa expresión de, incluso lo emocional, ¿no? A mí me sorprendió un montón de cosas que salieron ya como en las últimas sesiones de cómo les pegó, ¿no? De cómo les llegó a nivel personal, incluso de sacar cosas que les removió, ¿no? Familiares que tenían y que no habían como podido sacar, y que el estar en la institución les sacó. Pues creo que eso, como dejar esos espacios, también para mí fue como muy, muy enriquecedor. Entonces, pues eso, sirve como base, es muy importante, pero también se agradece como la flexibilidad de poder irlo adaptando dependiendo al grupo. Muy bien, gracias, Ira. Carlos, tú realizaste algunas visitas, ¿qué nos puedes compartir? Sí, gracias, Angie. Bueno, primero, me da mucho sentido lo que comparten Dafne, Ira, Dani, el escucharles cómo se ha dado esta dinámica, ¿no? De la presentación del taller para con los estudiantes. Sí, efectivamente, por eso comencé diciendo que es moldeable, ¿no? Son temas que podemos ir presentando, no necesariamente de manera rígida, sino irlos presentando, porque bueno, finalmente lo que buscamos es justo que el estudiante se vuelva muy consciente, ¿no? Muy consciente de la realidad que lo rodea, romper esa burbujita, decíamos, esa burbuja narcisista, ¿no? De donde, pues, su contexto inmediato no salen de ahí, y entonces el llevarlos a los sitios, a otras realidades distintas de las propias, pues eso siempre genera conflicto, genera crítica, hay un rompimiento, genera angustia, genera sentimientos. Y eso, lo recupero porque sí, efectivamente, cuando yo llevaba a los estudiantes, nos fuimos hay un lugar muy cercano aquí de la universidad donde está el fraccionamiento de Punta del Este. Quedó encerrada una comunidad que hasta le llaman así, el Triángulo, y era una comunidad que en su momento era rural, semiurbana, y quedó ahí en un fraccionamiento urbano de primer nivel, y la comunidad quedó ahí con casas, pues algunas de autoconstrucción, algunas otras ya mejoradas, algunas se ven muy bien diseñadas, y eso genera y detona la reflexión, ¿no? Porque justo nos lleva a cómo es que en esa parte de la ciudad en específico
hay un entorno tan distinto y tan, pues increíble, ¿no? Cómo es que el fraccionamiento, cómo es que la comunidad, cómo es que, qué sucedió ahí, qué pasó, por qué se dio esa manera, esa urbanización tan rara, tan distópica, cuando se venía con una urbanización muy planeada, muy organizada, muy de desarrollo inmobiliario y de repente esa zona de la ciudad allí incrustada en esa parte. Bueno, y eso pues genera, detona dudas, preguntas, y nos lleva al análisis, nos lleva a preguntarnos, a encontrar algunas soluciones. No digo, por eso decía yo tiempo atrás, pues no vamos a encontrar ni la solución ni la respuesta correcta, pero detona y genera preguntas. Entonces, sí, las salidas a campo son muy, muy enriquecedoras. Desde mi experiencia, son actividades que me gusta seguir aplicando con los estudiantes porque eso nos abre posibilidades, nos abre a ver otras cosas y no solamente desde, pues bueno, en el aula es importante estar en aula, por eso la retroalimentación en aula, pero también el salir y ver, y también el otro ejercicio, el de ir a las instituciones receptoras, pues justo como bien decía Daniel, ¿no? Las instituciones están justo insertas también en espacios con problemáticas sociales, en zonas marginadas, etcétera, etcétera, y nos abren posibilidades de aprender, de ver, de escuchar, y que esto forme al estudiante, le genere sobre todo una conciencia social, que es lo que buscamos, ¿no? Una conciencia social muy amplia, que rompa su burbujita narcisista y que vea otras realidades distintas de las propias, pues para así poder aportar con conocimiento de causa hacia el otro, ¿no? O sea, ahí es donde se va amarrando justo para donde van los estudiantes después con la siguiente materia, que es el Servicio Social 2, donde les da sentido el por qué su profesión pueden abonar a una causa social a partir de lo que ya vieron y ya lo experimentaron. Y bueno, pues eso es lo que quiero aportar, Angie. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, valiosísimo lo que han compartido todos y todas. La verdad es que los escucho y las escucho y me da total sentido a lo que es la esencia de este servicio, ¿no? Cómo hablan de esta parte social, de estos movimientos que ocasionan los proyectos, las experiencias con los estudiantes y también del cuidado, el cuidado humano de las emociones, que es justo una de las características principales de nuestras materias, ¿no? Entonces, pues qué padre que lo estén viviendo así y a seguir generando más herramientas, ¿no? Para abonar a este tipo de experiencia significativa. Me contaban algunos profesores que, por ejemplo, no podían hacer las visitas por el horario de su clase, pero luego se les ocurría invitar a alguien que supiera sobre un tema específico o a lo mejor asistir a un evento que tuviera que ver con temas sociales donde los chicos también podían reflexionar y abonar a esta conciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, N cantidad de herramientas que pueden surgir ahí y que va a ser muy interesante que las vivamos y las empecemos a aplicar. Bien, pues para pasar al siguiente tema, hablarles de las características generales del taller presencial. Ustedes saben, es en aula. Son 13 semanas, inicia justo la semana que entra, en el lunes 21 de agosto, y la idea es conservar los contenidos prioritarios, el sentido, los antecedentes, los documentos básicos, como lo vimos en las primeras sesiones, pero luego pasar al contexto, al análisis de la realidad, a la reflexión, darles un poco de inducción sobre el Servicio Social 2, que los chicos también sepan qué vive, qué viene para ellos después del Servicio Social 1, y que haya esa recuperación de la experiencia que están haciendo en las instituciones. Generalmente es esa promoción del espacio del diálogo y la reflexión donde escuchemos mucho a los estudiantes, que ya, como bien lo dijeron, tienen mucho que decirnos también, ¿no? Se compone de actividades que ya las mostramos, son planeadas, pero son totalmente moldeables conforme al grupo y las necesidades de él. Los chicos tienen derecho a 3 faltas solamente, eso es importante mencionarlos en la evaluación, en los datos de evaluación. Van a contar con un entorno Moodle y con un Teams de clase como recurso de apoyo.
Además, importante que sepamos que hay un canal de Teams para comunicación directa con el centro. Aquí les estamos poniendo la imagen de cómo pueden encontrar los chicos ese canal de Teams, por si tienen algunas preguntas como más cercanas al tema del proceso, nosotros podamos resolvérselas en ese momento. Como herramientas de apoyo, es decir, ¿qué les vamos a proporcionar nosotros después de esta sesión? Pues un documento justo donde viene la propuesta de las sesiones que acabamos de ver, su lista de estudiantes para que ustedes ya sepan con quiénes van a trabajar y con cuántos, de manera que se puedan ir organizando. Y bueno, pues cualquier situación especial, por favor, hacérnosla llegar. Ya decíamos, en el caso de problemáticas y demás, pueden acercarse ahí a Dafne, que es la que tiene como el contacto más directo con instituciones, o ya cosas como más especiales o de otra índole, acérquense a mí para yo poder también apoyarles, con mucho gusto. Es importante que no olviden checar en sala de maestros. Recuerden que tenemos la posibilidad de que chequen 20 minutos antes de su clase o 10 minutos posterior al inicio. Cada semana me están mandando como la lista y pues bueno, quien no lo hace luego va teniendo ahí puntitos amarillos. Entonces, por favor, no lo olviden, checar en sala de maestros. Importante que nos apoyen también motivando a los chicos a que avancen en horas. Apóyense, en este caso que tienen las materias de planes nuevos, en la posibilidad de las calificaciones parciales. Ayuda mucho poner el NA, créanme, porque ahí es cuando los chicos se asustan y dicen, ay, ¿por qué me pusiste NA? Pues porque no has avanzado, a ver, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? ¿No? Ayúdenos, por favor, en esa parte. Pues finalmente eso es lo que nos va a llevar a la acreditación o no del estudiante en base al desempeño en el taller, pero también en la realización de las 220 horas. Habrá casos especiales, compañeros, compañeras, como saben, donde se les puede aceptar que los chicos avancen 170 horas al cierre y tengan un semestre más para concluir las 220, pero son casos realmente especiales. Que ustedes vean que lo ameritan, que lo comparten con nosotros, para que podamos validar que así sea. Esta no es una información que se les dice desde el inicio a los chicos, porque siempre se van luego a la baja. Entonces, más bien en el camino, conforme nos vayamos acercando, que veamos alguna situación, ahí van expresando los chicos y nos vamos dando cuenta si puede caer en este caso de los 170. Tips para la materia, bueno, ya han hablado sobre esto, pero vamos a mencionar algunos. Dar la bienvenida a los estudiantes. Empezamos la semana entrante, entonces pues se les recomienda esta semana enviarles un correo para recordarles la fecha de inicio, pues para presentarse como sus profesores, profesoras, revisar los contenidos de la propuesta que les hemos dado para que puedan adaptar lo que consideren ustedes necesario, mantener una comunicación cercana con el chico, con la chica durante el curso y retroalimentarles con profundidad y a favor de la sensibilización. Esto es muy importante porque finalmente es uno de los principales objetivos de la docencia de estas materias. Establecer medios para informar o recordar al grupo de cualquier cambio. Me ha pasado en semestres pasados que, no sé, el profesor se enfermó y entonces si desde el principio le dijo cualquier cosa voy a mandar un correo o por Teams o no sé, los chicos saben que por ahí les va a llegar la información y como tienen ustedes el módulo en Teams, pues tienen posibilidad de migrar su clase de esa ocasión con el uso de esas tecnologías, si fuera necesario. Identificar y dar seguimiento a chicos que van en situación de rezago, ya lo decíamos, mantenerse atentos al grupo de WhatsApp. Ya saben que como docentes tenemos un grupo específico de servicio social, uno con todos los profes, y pues por ahí nos estamos comunicando, de favor ahí estar muy atentos de lo que les vamos informando. Cualquier duda e inquietud, acérquense con confianza a nosotros. Y un punto también que queremos hablarles es abrirse a posibilidades de asistencia a eventos. Durante los periodos en los que tenemos la materia, hay varios eventos que tienen que ver justo con temáticas sociales. Entonces vamos a tratar de compartirlos para que ustedes vean pues la posibilidad de participar en ellos. Uno, por mencionarlo, es el evento que organiza el Centro de Formación Social, se llama Jornada Social, y que en esta ocasión lo vamos a tener del 14 al 17 de noviembre.
Ya que tengamos el programa, se los vamos a hacer llegar para que pues puedan sumar al grupo. Va a estar muy interesante, hay conferencias, hay talleres, se tienen pensado varias actividades para que pues puedan también unirse a esta jornada, ¿no? Fechas importantes. Inicio del taller presencial, decíamos la semana que entra y termina en la semana del 13 de noviembre. Estoy colocando ahí, bueno, en el caso del compañero Carlos, inicia el jueves 24, su clase es de 9 a 11 en el aula 114. En el caso de Ira, el viernes 25 de 11 a 1 es su primer clase, igual en la misma aula. En el caso de Dani, es el miércoles 23 de agosto que inicias, de 5 a 7 es tu clase, misma aula. Daf, el miércoles 23 de 9 a 11 de la mañana, misma aula. Y finalmente Clau, que ya verá la grabación más adelante, estará iniciando el jueves 24 de 1 a 3. ¿Sí, compañera? Daf. Igual, ahorita que veo que Daniel también tiene la clase el miércoles, como considerar que el miércoles 4 de octubre es el día Ibero. Entonces, pues también como el apoyo para que puedan acudir a las actividades programadas y que lo tengas por ahí contemplado. Esa es otra de las actividades del semestre. Exactamente, gracias. Bueno, y la captura de guía de aprendizaje se las pedimos a más tardar el jueves 31 de agosto. Por favor, ya saben que es una guía muy sencilla, que solo hay que sumar y editar algo súper leve, ya está casi que hecha. Por favor, a más tardar el 31 de agosto. Y los reportes de seguimiento de clase, recuerdan que hacemos una encuesta. La vez pasada en primavera lo hicimos en 2 ocasiones por medio del portal para darle seguimiento a grupos, preguntarles cómo van, si requieren algo y demás. Todavía no nos han pasado las fechas y la periodicidad de este semestre, pero en cuanto lo sepamos, se los hacemos llegar para que por favor nos apoyen con eso. Los reportes de horas, ya decíamos, en septiembre, octubre y noviembre. 18 al 20 de septiembre es el primero, 30 de octubre al 1 de noviembre el segundo y del 20 al 22 de noviembre el tercero. De igual manera, por el grupo de WhatsApp les vamos a estar pidiendo que nos apoyen, recordarle a los estudiantes. Límite para que los chicos entreguen sus 220 horas y mantenerse AC, acreditados, sería el 22 de noviembre. Y la fecha de captura de calificaciones finales del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Y es ahí cuando colocaremos lo definitivo, AC en caso de que hayan logrado 220 o 170 en los casos que ya decíamos son especiales, y NA en caso de los que no lo hayan cubierto, y entonces implicaría pues que se les borren las horas, que reprueben materia y tengan que reinscribir y pagar. Ese es el tema, ¿ok? Muy bien, compañeros, compañeras, pues no sé si hay más preguntas, algo más que quisieran compartir. Pues nada más dar las gracias, Angie, Carlos, Dafne, gusto volverte a ver, Irais, muchísimo gusto. Y pues aquí estamos pendientes por cualquier cosa. Excelente inicio de semestre y nos estamos encontrando. Gracias mil. Y claro, nos van a compartir esta información, ¿verdad? Esta preciosa presentación. Gracias. Sí, exactamente. Les vamos a hacer un correo con toda la información. Va a ir la grabación, la presentación y todo lo que hemos planteado con las informaciones principales de las fechas, ¿sale? Pues muchas gracias a todos y todas. Les mandamos un gran abrazo y les deseamos un excelente otoño 23. Quedamos a la orden. Gracias. 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 Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye. Gracias.